Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy domingo, 29 de marzo, domingo quinto de Cuaresma. El Evangelio según San Juan nos habla de la resurrección de Lázaro. Lázaro de Betania, que había muerto sin la presencia de Jesús. Sus hermanas María y Marta están consternadas porque Jesús no ha llegado a pesar de las súplicas que han enviado para que Jesús regrese y pueda ayudar a su hermano que ya ha muerto. Jesús se entretiene en el camino. Sabe que Lázaro ha muerto. Se lo ha dicho a sus discípulos al decir Lázaro está dormido. Los discípulos no entendieron nada. Pero dice, está dormido, pero despertará para gloria de Dios. En esta escena en donde Jesús va retrasando el encuentro con Lázaro, con María y con Marta para dar lugar a un portento de milagro que es la resurrección de Lázaro, vemos cómo Jesús va y sabe y planea todo. Está estratégicamente hecho todo. Ha esperado, ha ido más lentamente, cosa que les extraña muchísimo a los discípulos e incluso a María y a Marta. Y desde luego debió de haberle extrañado mucho a Lázaro, porque le mandaron llamar quizá antes de que se muriera, ya cuando estaba grave. Sin embargo, Jesús va a su paso, porque no son las cosas al tiempo de los hombres, sino al tiempo de Dios. Y el encuentro primero con Marta me encanta porque Marta le hace ver que su hermano está muerto y que está esperando ese milagro. Y Jesús le dice algo hermoso que nosotros debemos creer y darle sentido a nuestra vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Creemos realmente que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Esto da sentido a nuestras vidas? Te lo pregunto. El gran milagro de la existencia no es vivir, sino vivir con sentido. Y eso en gran parte nos proporciona la fe en la resurrección. Quizá por eso no es casualidad que Juan haya escogido precisamente la resurrección de Lázaro como el último signo para cerrar con broche de oro toda la primera gran parte de su evangelio. Podría significar que para Juan el gran milagro, el signo por excelencia de la vida, es la resurrección. De hecho, sorprende que a partir de esto decidan los sumos sacerdotes y los fariseos darle muerte. Este milagro, que es portentoso, les da tanto miedo a los fariseos y a los escribas y a los sumos sacerdotes que dicen, tiene que morir porque si no esto se nos sale de control. Y entonces no les preocupaba que los romanos destruyeran su lugar santo y su nación, sino que alguien, por estar a favor de la vida, pusiera en peligro sus intereses. Alguien con esa capacidad de hacer milagros pusiera en peligro sus intereses, su economía, su seguridad, su certidumbre. Y aquello que ellos establecen como formas o maneras de vivir la fe y que no son las correctas. Muy pronto los cristianos constataron que aunque Jesús había resucitado, ellos no tenían inmunidad ante la muerte. Morían como todos los demás, aunque seguramente menos desesperados. Y eso fue así. Veamos cómo murieron los primeros cristianos, con paz, con serenidad, con la certeza de la resurrección. Y hay muchísimos ejemplos de estar torturados y estar serenos y todavía permitir más tortura. Estamos hablando de los primeros cristianos y de los santos de nuestro tiempo, los mártires de nuestro tiempo. Es impresionante. La fe en la resurrección garantizaba creer en la vida después de la muerte. Así lo habían experimentado en el contacto con Jesús. La muerte era como un sueño, algo triste que generaba sufrimiento, pero un paso necesario para una gran esperanza, la resurrección. Ya la muerte no significaba la muerte, significaba el paso a la vida eterna. La proclamación de fe de Marta es incompleta. Si ustedes ven, como que Marta aparece ahí un poco vacilante y refleja que no es suficiente desplazar la resurrección al último día. La está desplazando al último día. Sí, ya sé que nos vas a resucitar el último día, pero nosotros te necesitábamos ahorita. ¿Para qué te necesito hasta el fin del mundo? Ya me morí. Eso es lo que le quiso decir Marta. Pero es indispensable concebirla como algo que
porque se posee desde ahora, la muerte no la derriba. Pues quien vive y cree en Jesús, nunca morirá. En ese sentido, la resurrección de Lázaro es un adelanto de lo que significa la verdadera vida, la resurrección. Fíjense ustedes que la única resurrección que hay antes de la de Jesús es la de Lázaro. Y si hablamos con propiedad, es un revivirlo, porque si hubiera resucitado con cuerpo glorioso, no hubiera muerto ya, y sí murió. Sabemos que tanto Marta, María como Lázaro huyeron después de la pasión de Jesús y de su muerte y crucifixión a Francia en una barca. Y llegaron a Francia y ahí tanto Marta como María como Lázaro mueren. En el caso de Lázaro muere mártir. Y María Magdalena muere en una de las cavernas de Francia, en donde ahí erigieron un templo, después de una historia maravillosa que hemos contado en la estación, y María al morir ahí se le erige una gran basílica y se recuperan para su cráneo junto con su maxilar inferior y aparece en su frente un pedazo de carne viva, resucitada, para que nos entendamos, o incorrupta. Bellísimo. Hay que leer la historia. Tenemos que leer el libro de Santa María Magdalena del padre Enrique de la Corder, que es el escrito más fidedigno de lo que pasó a María Magdalena después de la muerte de Jesucristo. Y no lo que dice Dan Brown, ¿verdad? En el Código Da Vinci. No, es lo que dice el padre Enrique de la Corder. Es maravilloso. Se llama Santa María Magdalena. Lo puedes pedir por Amazon y te llega a tu casa. Es un librazo, chiquito, pero maravilloso. Y ahí te vas a quedar perpleja o perplejo de la grandeza de esta santa y de cómo el Señor protege a los que ama. Pues bien, en este sentido, como ustedes saben, Marta, pues como que no está viendo la resurrección. Está viendo que su hermano se murió. Y bueno, pues ve la resurrección ahí hasta el final del mundo. Bueno, ya sé que voy a resucitar hasta el fin del mundo. En cambio, el Señor lo que hace es resucitar a Lázaro y la muerte real no opera sobre él hasta que llega su tiempo. Y Jesús ha permitido que muera en ese momento para mostrar su divinidad. Y otra cosa preciosísima de esta parte del Evangelio es la forma en la que Jesús le pide a su Padre. Previamente a pedirle a su Padre, que está conmovidísimo, él llora. Él se conmueve del llanto de las personas y de los amigos de Lázaro y sus hermanas. Imagínense cómo lloraban, cuánto le amaban a Lázaro, qué bueno era. Era alguien extraordinario. Y lloraban y Jesús, cuando ve esas lágrimas, se conmueve como hombre y llora. Y al llorar, los mismos que estaban junto a él dicen, ¿cuánto le amaba? Es que Jesús amaba a Lázaro entrañablemente, a María y a Marta entrañablemente, eran sus amigos, sus más cercanos amigos y colaboradores, junto con los apóstoles. Entonces, esta expresión de que se conmovió y que lloró, nos hace pensar que Jesús se sigue conmoviendo y sigue llorando. Y cuando nosotros lloramos, no pensemos que Jesús está ahí lejos, ni ve nuestras lágrimas, ni le importan nuestros sufrimientos. No, señores. Es el primer conmovido de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, de nuestros trabajos. Se hace presente en cada lágrima que derramamos, en cada dificultad que tenemos. Lo que pasa es que no queremos verlo. Pero Jesús con esto nos está mostrando su amor por cada uno de nosotros, no solamente por Lázaro. Y veamos después su petición. Él sabe que su Padre lo escucha. Sin embargo, se lo reitera: Padre, gracias por escucharme, porque siempre me escuchas. Así pidámosle al Padre: Padre, tú siempre nos escuchas, gracias. Te pido me ayudes en esto, te pido que acabes con esta tribulación. Te pido, Padre, que nos salves por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Y estemos seguros que el Padre nos va a escuchar. Acudamos al Padre con la cara de Jesús. ¿Cómo es la cara de Jesús? Poniéndonos su corona de espinas, cargando su cruz, recibiendo los latigazos. Así, veamos eso y presentémonos así al Padre con la cara de Jesús. Y veamos entonces el milagro y la resurrección de una forma segura y real que nos beneficia en lo personal y en lo universal, en lo privado y en lo público, en lo secreto y en lo que se da a conocer al mundo entero.
Finalmente te diré qué consecuencias debería tener para nuestra vida diaria el hecho de que la fe en la resurrección implique vivir con sentido el presente. Vivamos con sentido el presente, no como una desgracia, sino como la gracia necesaria para llegar a ese momento gozoso de nuestra propia resurrección. Ese momento gozoso en donde tendremos cuerpo glorioso. Ese momento gozoso en donde seremos como Cristos, en donde seremos hermanos, células, pies, miradas, cerebro, corazón de Cristo. Y así nos vamos a presentar al Padre, con esa gloria y con ese amor de nuestro hermano mayor, de nuestro esposo, de nuestro amigo, de nuestro Salvador Jesucristo. Que sea este domingo de Cuaresma, donde vamos entrando ya a la parte más difícil de lo que está ocurriendo, un momento glorioso, el momento en donde vemos con claridad nuestra resurrección y el final de todos nuestros sufrimientos. Cuando una mujer va a dar a luz, está muy atribulada, con mucha incertidumbre, con mucho sufrimiento, pero cuando ya tiene al bebé en los brazos, se le ha hecho poco esos sufrimientos por tener ese Hijo de Dios entre los brazos. Hasta quiere tener el que sigue. Hagamos lo mismo, demos a luz nuestra propia resurrección. Que Dios te bendiga. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.